Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, darle las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí frente a ustedes en este día. Es mi primera vez predicando, así que espero haberme preparado de la manera más apropiada, queridos hermanos. He titulado este sermón como El temor que echa fuera todo temor. Y va a estar situado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. He preparado una breve introducción al tema para posterior a esto pasar de lleno al desarrollo del pasaje. Amén. Todos los seres humanos sentimos temor a diferentes cosas, en un grado y en otro. Es increíble, hermanos, la cantidad de fobias que nosotros sentimos. Y esto es así porque venimos de fábrica con un instinto de conservación dado por Dios, que puede ser muy útil en situaciones de peligro. Es tan característico, hermanos, el temor en los seres humanos, que si nosotros conociéramos a una persona que no le teme a nada, nosotros pensaríamos que algo no anda bien en la cabeza de esa persona. De hecho, hay una enfermedad, hermano, que la tienen muy pocas personas en el mundo, que tiene que ver con un trastorno en el cerebro de personas que no sienten temor. Y en este mundo, hermanos, dañado por el pecado, son muchas las cosas que atentan y amenazan contra nuestro bienestar, y aún más contra nuestra propia vida. Así que el temor no es malo en sí mismo, pero puede llegar a serlo, porque hay personas que se paralizan en medio del temor, y hay personas que terminan haciendo lo que no deben hacer en medio del temor. Saúl, por ejemplo, por miedo, a los filisteos, hizo algo que él no debía hacer y perdió el reino por eso. Y muchos creyentes, hermanos, verdaderos creyentes, podemos llegar a ser arropados por la incredulidad cuando estamos en medio de alguna situación difícil y peligrosa. Queridos hermanos, lamentablemente, ¿cuántas veces hemos recibido en nuestro grupo de WhatsApp que a un hermano lo han asaltado, que a un hermano le han robado sus pertenencias? ¿Cuántas veces salimos al trabajo con temor a que nos asalten, a que algo atente contra nuestra vida? ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida, personales y familiares, hacen que vivamos con temor? Las decisiones de nuestra vida, de repente, las dejamos llevar por temor. Ahora, hermanos, debo adelantarme a decir que yo no creo que este relato esté aquí para mostrarnos cómo primariamente nosotros debemos reaccionar ante las tempestades de la vida. Yo creo que este relato está aquí primariamente para mostrarnos algo acerca de Jesús, acerca de cómo nosotros debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en medio de una situación difícil y de una situación peligrosa. Y esto es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Marco nos dice que este incidente ocurrió el mismo día en el cual nuestro Señor Jesucristo había llevado a cabo un intenso ministerio de enseñanza. Y resalta también el hecho de que ya estaba anocheciendo cuando le pidió a sus discípulos que tomasen la barca. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior, esa. Leamos el pasaje. Versículo 35 dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Es obvio que nuestro Señor Jesús estaba sumamente agotado, que nuestro Señor Jesús necesitaba descanso. Así que vemos que le ordena a sus discípulos que se embarquen hacia el otro lado del mar de Galilea, donde las ciudades eran más pequeñas y eran menos pobladas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Hermanos, el mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce relativamente pequeño, de unos 20 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de ancho. Y ellos iban a atravesarlo precisamente a lo ancho. Y se puede atravesar de un lugar a otro relativamente en poco tiempo, a no ser de que por repentinas tormentas que se ocurren en la zona pueda interceptar el viaje. Y la superficie del mar de Galilea se encuentra a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque quiero que nos traslademos mentalmente al lugar físico donde está ocurriendo esta historia. Yo nunca he estado en Israel, pero por las descripciones que he leído, si usted llega a ver el mar de Galilea por primera vez, es un valle bastante profundo. Entonces, cuando las corrientes frías que rodean el lago bajan y chocan con las corrientes del aire cálido de la superficie, se pueden llegar a dar tormentas que pueden ser un verdadero peligro, y aún para marineros tan experimentados como era el caso de los apóstoles. Todos sabemos que el trabajo de ellos, la mayoría, era ser pescadores. Siguiente diapositiva, por favor. Queridos hermanos, he dividido esta historia en 3 escenas. La primera con el título de Una tormenta repentina y un Salvador exhausto. Siguiente diapositiva. En el versículo 37, Marco nos dice que se levantó una tormenta tan fuerte, y la palabra griega que se ocupa aquí en el texto original es la palabra mega. O sea que fue un mega huracán, dice el texto literalmente. De manera que en cuestión de minutos la barca estaba a punto de naufragar. Las olas eran tan altas y golpeaban tan insistentemente la barca y con tanta fuerza que se estaba llenando de agua con mucha rapidez. Así que los discípulos sabían que estaban en un serio problema. Y hermanos, en una tormenta de esta magnitud, era prácticamente imposible que alguien pudiese sobrevivir fuera de la barca. Ni el nadador más experto se hubiese podido mantener a flote en una tormenta como esta. Y para ponerlo peor, para colmo de males, nuestro Señor Jesús está profundamente dormido en la popa de la barca. Ellos están a punto de perecer y el Señor parece estar completamente ajeno a la situación. Aparte de que era obvia su debilidad y era obvio su cansancio. Imagínense esta escena. Los discípulos están a punto de morir ahogados, están desesperados y el único en quien ellos pueden confiar está completamente dormido. Era tal el agotamiento, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesús, que ni el ruido de la barca, ni el movimiento de esta, ni el grito de los apóstoles pudieron despertarlo. Él estaba dormido, queridos hermanos, y Marcos quiere recordarnos que Jesús era 100% humano como cualquiera de nosotros, a excepción que Él nunca pecó. Y les pregunto, hermanos, ¿se han sentido solos? ¿Se han sentido abandonados? Pero esta mañana quiero que veamos si es así. Mis hermanos, Él nos estaba haciendo el dormido para darle una lección a sus discípulos. Él estaba dormido. Él estaba completamente exhausto y los discípulos sabían que su pericia como marineros no les iba a servir para nada, para tratar de maniobrar en una tormenta como esta. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han estado en el mar, en un bote pequeño. Yo personalmente recuerdo una vez en San Antonio, me subí a esas barcas de paseo que creo que la gran mayoría la ha vivido, y las olas comenzaron a subir y a bajar y a mí las náuseas no se me quitaron hasta que llegamos a tierra. Y esto, hermanos, era 1000 veces peor.
Ellos sabían que no iban a poder maniobrar y no contaban con Jesús, aparentemente. Era una situación realmente desesperada, queridos hermanos. Yo les pregunto, ¿alguna vez se han sentido así? No me refiero a las náuseas. Yo me refiero a cuando su capacidad de resolución ha llegado a su límite y se sienten inútiles, se sienten desamparados. Probablemente así se sintieron los discípulos esta noche. Y ahora, siguiente diapositiva, por favor. Pregunta, ¿por qué están los apóstoles en esta situación? ¿Quién los coloca en esta situación tan angustiante? El único responsable, queridos hermanos, de que ellos estuvieran pasando por esta tormenta era Jesús. Él los había metido ahí. Aparte, que esa tormenta no se formó aquella noche únicamente por las condiciones atmosféricas y climáticas de la zona. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que cuando ocurren tragedias en la vida, cuando ocurren tormentas en el mundo, quieren defender a Dios como si Él no tuviera nada que ver con los vientos huracanados y con las cosas que nos pasan en nuestra vida. Se dice, por ejemplo, que Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Y no, mis hermanos, no es así. No es lo que nos dice Dios en su palabra. Él es responsable de los vientos huracanados. Siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Salmos 107, del 23 al 25 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque Él habló y hizo levantar un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Él habló, queridos hermanos, no fue la madre naturaleza esa noche la que cometió esa tempestad. Él metió a los discípulos en ese mega huracán. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué piensan ustedes que Él los metió ahí? Precisamente en ese momento y en esta historia era para recordarles y para mostrarles algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Era para mostrarles algo acerca del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y lo interesante, queridos hermanos, de esta porción del Evangelio de Marcos es que en el capítulo 4 nosotros vemos 4 de las primeras parábolas y todas giran en torno al reino de Dios. Inmediatamente después vemos 4 historias, siguiente diapositiva por favor, que nos muestran el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús sobre los elementos de la naturaleza. En el capítulo que estamos viendo ahora, Marcos 4, del 35 al 41. Luego su poder y autoridad sobre los demonios, en Marcos 5. Luego su poder y autoridad sobre las enfermedades. Y finalmente su poder y autoridad sobre la muerte, en Marcos 5, del 35 al 43. Ellos habían recibido instrucciones verbales acerca del reino, pero ahora iban a tener la oportunidad de ver a su rey en acción. Iban a tener la oportunidad de demostrar si ellos estaban realmente dispuestos a confiar en Él, sin importar las circunstancias. En otras palabras, mis hermanos, la clase de teología acababa de concluir y ahora venía un examen práctico. Y queridos hermanos, esta tempestad fue cuidadosamente diseñada por Dios para dar una oportunidad a los discípulos a demostrar si ellos habían aprendido o no lo que el Señor les había enseñado. Y un hermano me decía, mira tú, cuando le hables a la iglesia, alguien está pasando por una tormenta, o ya pasó por una tormenta, o va a pasar por una tormenta. Y mis queridos hermanos, no pensemos que es una sola, porque son muchas. Dios nos lleva a atravesar por huracanes en esta vida. Y mis hermanos, es en esos momentos cuando somos tentados a pensar que Dios no nos ama. Es en esos momentos cuando somos tentados a pensar que Él nos está castigando por algo malo que hemos hecho. O es en esos momentos que olvidamos completamente que Él está sentado ahí
en su trono. Y nos preguntamos, ¿no tienes miedo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Mis hermanos, nuestro Dios es el Dios de las tormentas, de las grandes y de las pequeñas, y Él no exime a los cristianos de tener que pasar por ellas, porque esa es la única manera que nosotros tenemos para aprender verdadera teología. Es la única manera. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Siguiente diapositiva, por favor. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En la siguiente diapositiva, el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, para en un futuro, hacerte bien. Mis hermanos, les pregunto, ¿cuál es la única manera en la que nosotros podemos llegar a ser buenos en un deporte? ¿Aprendiéndonos las reglas de memoria o jugando? Miren, nosotros podemos aprendernos un manual escrito por Roger Federer de cómo jugar tenis y aprenderlo de memoria. Pero la única manera que tenemos de aprender a jugar tenis es jugando tenis. Y asimismo, hermano, ocurre con la teología. Hay personas que creen que la teología es algo muy profundo. Y la teología, hermanos, tiene que ver con el estudio de Dios. Todo cristiano tiene que estudiar teología, todos debemos conocer teología, porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero no como una mera teoría, sino como algo real del corazón. Nosotros debemos leer la Biblia, hermanos, pero este conocimiento solamente y únicamente vendrá a ser verdadero si nosotros podemos aplicarlo en medio de la tormenta. Y esto fue lo que precisamente sus apóstoles no hicieron esa noche. Y esto nos lleva, hermanos, a la segunda escena de este relato que se titula Un grupo de creyentes en pánico, en incredulidad y con insolencia. Siguiente diapositiva, por favor. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Este es una especie de cojín hecho de pieles donde los marineros descansaban durante la travesía. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Este es uno de los momentos, queridos hermanos, donde la incredulidad nubla los ojos de la fe y nos lleva a actuar con insolencia. Los discípulos se dejaron controlar de tal manera por el temor que perdieron su perspectiva por completo. Por un lado, ellos se dirigen a Jesús llamándole Señor, llamándole Maestro. Aparentemente, como lo dice el Evangelio de Mateo, algunos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Y aparentemente era una forma de respeto. Pero al mismo tiempo lo acusan de no tener ningún tipo de cuidado para con ellos. ¿Oyeron eso, hermanos? Ellos diciéndole a Jesús, es que no te importa, nos estamos muriendo ahogados y a ti no te importa. En vez de mostrar una fe sumisa hacia el Señor y esperar tranquilos a ver cómo Él iba a resolver el problema. Y no olvidemos, mis hermanos, que ellos hasta aquí habían visto a Jesús sanar todo tipo de enfermedades. Ellos habían visto a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Ellos estaban conscientes de su amor y compasión. Pero ellos se dejaron llevar y dejaron que el temor los controlara. Y en ese momento la teología se apartó de su cabeza. ¿Y alguna vez ustedes se han visto a sí mismos reaccionando de esta manera? Porque a mí me ha pasado muchas veces, y que además que yo no quisiera recordar. Sabemos que nuestro Señor es bueno. Sabemos que Él está lleno de compasión y sabiduría. Y de hecho nosotros ahora tenemos un conocimiento mucho más avanzado del cual tenían los discípulos en ese momento, que es que nuestro bendito Señor iba a ser colgado en un madero
para satisfacer la justicia perfecta del Señor y así concedernos el perdón de nuestros pecados. Y eso no había pasado todavía. Cristo, queridos hermanos, fue desamparado por el Padre para que ninguno de nosotros tuviese que sufrir ese tipo de desamparo en ninguna situación de la vida y en ningún lugar. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia? ¿Cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de inseguridad y de incredulidad en medio de la prueba? No lo decimos con palabras, pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestra amargura. Hermanos, las pruebas o nos amargan o nos hacen mejor. Señor, una cosa es lo que dice tu palabra acerca del cuidado de los tuyos, pero la verdad, Señor, es que yo no me siento cuidado por ti. Esto es indirectamente lo que implica en ocasiones nuestro corazón. Yo creo, Señor, que a ti no te importa. Esto le dijeron los discípulos en ese momento. Estamos a punto de morir ahogados y a ti no te importa. Y esta, mis queridos hermanos, es la historia de dos tormentas. Una tormenta en el mar y una en el corazón. Y la del corazón era mucho peor que la del mar. Aunque debo hacer una aclaración, aquí, mis queridos hermanos, yo no quiero crear un problema de conciencia, porque no es pecaminoso sentir temor ni aún tristeza. Recordemos que nuestro Señor Jesús, orando en Getsemaní, dijo al Padre: mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza en sí misma, queridos hermanos, no es pecaminosa, es lo que nosotros hacemos cuando estamos en medio de la tristeza. Es cómo nosotros manejamos nuestro diálogo interior en un momento difícil y de temor. Porque en esos momentos, hermanos, nos volvemos vulnerables a que el pecado nos arrope, el pánico nos domine y nuestra teología se vaya de nuestra cabeza. Y el Señor es tan bueno y el Señor es tan paciente que en vez de decirle a los discípulos: ¿saben qué? Voy a esperar que ustedes se hundan un rato en el mar y me traten con más respeto y me lo pidan por favor. Eso no hizo el Señor. No, el Señor decide resolver el problema, queridos hermanos. El Señor responde nuestras oraciones, aun cuando a veces no las hacemos de la manera más apropiada. Y esto nos lleva a la tercera escena de este relato, que se titula Un milagro sorprendente y un temor más grande todavía. Siguiente diapositiva, por favor. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice literalmente en su texto original que el Señor Jesús ordenó rigurosamente, que Jesús se impuso sobre el mar y le prohibió. Literalmente el Señor censura al viento y al mar. Y el Señor, queridos hermanos, despierta de su sueño y Él no muestra ningún signo de pánico. Él no está en temor. Y el Señor reprende al viento y al mar como si fuera un perrito que está demasiado inquieto. Y de inmediato el mar se detiene y se pone como un espejo y aparece nuevamente la palabra griega mega. O sea, de pasar de un mega huracán, nos trasladamos a una mega calma, dice el texto literalmente. Jesús, hermanos, se paró en la barca y no tuvo ni siquiera que pedirle en oración al Padre para que calmara esa tormenta. Fue el poder y el decreto soberano de su palabra lo único necesario para que el viento y el mar se enmudecieran. Y conversando con mi hermano David, mostrándole esta prédica, me hizo un alcance muy, muy bueno, porque acá vemos el mismo Dios del Salmo 107 que con su voz encrespó las olas del mar. Vemos al mismo Dios hecho humano en la barca calmando las olas del mar. Cristo, hermanos, les dijo que pasen al otro lado.
y ellos no confiaron en su palabra. El gran problema de los discípulos no era la tormenta en el mar, sino la de su corazón. Su gran problema, hermanos, era su falta de fe. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos, queridos hermanos, no habían podido conectar los puntos de los milagros que habían visto con sus propios ojos hacer a Jesús con la situación en la que estaban en ese momento. Hermanos, no son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor, no lo son, es la falta de fe. Tenemos una enorme información alojada en nuestra cabeza acerca del poder y la bondad y la sabiduría, pero al momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona, porque vivimos hablando con nosotros mismos, hermanos, y nosotros somos nuestro peor enemigo en ocasiones, porque con lo que nos decimos no corresponde con lo que es nuestra teología, y sobre todo cuando estamos en medio de la prueba. Lo que nos decimos no concuerda con lo que sabemos de Dios. Y terminamos dominados por el pánico. Pero ahora, mis queridos hermanos, pongan mucha atención, porque viene la parte más extraña de esta historia. Porque cualquiera pensaría que en este momento los discípulos deben haber sentido un gran alivio, porque ya su vida no estaba en peligro. El mar se había calmado, el viento había cesado, había una gran paz, una mega paz. Pero fue todo lo contrario. Si la tormenta los había llenado de temor, ahora ellos estaban aterrorizados al estar ante la presencia de alguien como Jesús. Mire lo que dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y otra vez la palabra mega. Se llenaron de un mega temor. Y la palabra temor aquí, queridos hermanos, es muy diferente a la de versículo 40, porque esta palabra es para fobia. Se llenaron de temor y se decían los unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos habían enfrentado un mega huracán. Luego vieron a Jesús producir una mega calma. Y ahora están experimentando un mega temor, la suma de todos los miedos. Y la palabra temor que sale en el versículo 41 habla de ese temor reverente que nos sobrecoge por completo cuando estamos enfrente de algo evidentemente sobrenatural. Y el poder de Cristo, hermanos, era más atemorizante para los discípulos que el poder de la naturaleza. De ahí la pregunta, ¿quién es este? ¿Qué clase de persona es esta? Miren, hermanos, cuando nosotros conocemos a una persona de una manera muy amable, siempre estamos clasificando. Es amable, es simpático, es gruñón. Y probablemente en la mente de sus discípulos, en ese momento estaban tratando de buscar una categoría en la cual clasificar a Jesús, pero no encontraban ninguna, porque Él era único en su clase. No había nadie más como Él en el mundo. Y los discípulos, hermanos, en ese momento estaban experimentando xenofobia en el más alto grado. Esta palabra xenofobia dice el temor a personas extrañas que nos resultan extrañas. Y lo que acababa de ocurrir colocaba a Jesús en una categoría en la cual no cabía nadie más, porque Él era único. ¿Alguna vez, hermano, le ha pasado que conocen a una persona y según la percepción que ustedes tienen de ella, es más santa, más piadosa y más inteligente que tú, que nosotros? Quizás no sea así, pero es como nosotros lo percibimos. Y para colmo es una persona que puede captar el pecado y puede captar el error, aún en la manera más sutil. Imagínense lo incómodo que se debe sentir estar ante una persona así. Imagínense a los apóstoles estar enfrente de la persona de Jesús.
Y para entender un poco este miedo, este temor de los apóstoles hacia Jesús en ese momento, mire lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, bueno, Jesús estaba acá enseñando, ¿cierto?, a la multitud, a los discípulos, y cuando termina de hablar, dice a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red a pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y usted me dice que en la hora menos apropiada, vaya a pescar. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, mire lo que pasó. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Siguiente diapositiva. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, en una mente pragmática como la de Pedro, cualquiera hubiese pensado que él dijo, mira Señor, ven una vez a la semana, haz ese truco otra vez, ponemos una empresa pesquera y nos vamos 50-50. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. Mire lo que hizo. Y hasta aquí, hermanos, Jesús no había dicho nada del pecado. Mire cómo reaccionó Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, Pedro debe haber pensado, si este hombre tiene la capacidad de ver debajo del mar, ordenarle a los peces que entren a la red, ¿qué está viendo en mi corazón? Alguien decía, hermanos, la miseria del pecado no quiere la compañía de la pureza. Es como un ladrón que busca consuelo en un grupo de policías honestos. Y hay mucha gente afuera que dice admirar a Jesús, pero al mismo tiempo quieren tenerlo lo más lejos de su vida, porque presuponen que debe ser muy incómodo tener a alguien cerca como Él, tan puro y tan santo. ¿Y sabe lo que significa, hermanos? Que si nosotros somos verdaderos cristianos, quiere decir que la persona más temible en todo el universo ha decidido aceptarnos en su presencia. Él en su sacrificio, hermanos, hizo posible que no seamos aplastados por el peso de su santidad. Mi hermano, el Dios del cielo te ha recibido. El Dios del cielo te ha perdonado. El Dios del cielo te ha adoptado como parte de su familia. Él sigue siendo, hermanos, digno de temor reverente, pero ese temor no nos mueve a querer alejarnos de Él. Porque ahora sabemos que Él ha decidido amarnos en la persona de su Hijo y tratarnos de ahora en adelante como si fuésemos la niña de sus ojos. Y este es el argumento que ocupa Pablo. Mire lo que dice en Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hermanos, en vez de actuar como esclavos que obedecen por temor, el Espíritu Santo produce en nosotros la confianza de que hemos sido adoptados por el mismo Dios. Para que nuestra obediencia sea motivada por la fe, hermanos, sea motivada por un profundo afecto del corazón hacia nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, nuestro Dios Todopoderoso nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo a morir por nosotros y para tratarnos de ahora en adelante como Él trata a su Hijo. Les pregunto, ¿qué razones tenemos
para paralizarnos ante el temor? ¿Qué razones tenemos para entrar en pánico en las situaciones adversas de nuestra vida? Si el Dios Todopoderoso nos ha adoptado como sus hijos y nos trata de aquí en adelante como Él trata a su propio hijo. De hecho, hermanos, esa es la conclusión a la cual llega Pablo. Mire lo que dice más adelante, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Mis hermanos de la Iglesia de Cristo, Jesús no solo calmó la tormenta aquella noche, sino que por amor a nosotros, Él tuvo que sufrir la más temible de las tormentas, al recibir todo el peso de la ira de Dios en esa cruz que merecíamos nosotros a causa de nuestros pecados. Él ya nos libró del más grande de todos los horrores del universo. Y estamos siendo moldeados, queridos hermanos, a través de las circunstancias adversas de la vida, a ser más semejante a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús, ese Jesús que estaba en la barca con sus discípulos, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Tú estás ahora en medio del problema? Él está contigo en tu barca, porque Él lo prometió. Él está allí, hermano. Él no prometió un viaje sin contratiempo. Él no prometió eso. Pero debemos estar completamente seguros de que nuestra barca va a llegar al otro lado. Y cuando Él sepa, hermanos, que esa tormenta en nuestra vida generó lo que Él quería generar en nosotros, se levantará y dirá al viento y al mar: cállate, enmudécete, porque Él ha dado una orden, y el viento y el mar y cualquier cosa que está en este mundo tendrá que obedecerle, porque el Dios del universo ha dado una orden. Los invito, queridos hermanos, a refugiarse con fe en la persona de Jesucristo. Él atravesó voluntariamente por la tormenta de la ira de Dios, tormenta que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tenemos visitas el día de hoy, los invito a venir a Cristo en arrepentimiento. Los invito a bautizarse y Él los recibirá en su presencia. El Rey de Gloria perdonará todos sus pecados, les brindará el don del Espíritu Santo y les brindará vida eterna. Y a partir de este momento estará con usted en su barca hasta que llegue seguro a las costas del cielo. Siguiente diapositiva, por favor. Mis queridos hermanos, recordemos todos los días de nuestra vida esto. Nuestro Padre Celestial en su palabra nos dice 365 veces: no temas, porque yo estoy contigo. Todos los días de nuestra vida Él nos dice: no teman, yo estoy con usted en su barca. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.